Yo quiero comenzar compartiendo con ustedes que muchas veces en la iglesia, aún en los cánticos, nosotros proclamamos y clamamos y pedimos el fuego del cielo, ¿no? Claro, en nuestra mente, en nuestro corazón se relaciona con lo que pasó en el Pentecostés, ¿no es cierto? Que dice como llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, el fuego tiene un significado en la Biblia, o tiene varios significados, pero el significado mayor que tiene no tiene que ver con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. El fuego, como dice la palabra de Dios, Dios es fuego purificador. Entonces, cuando el fuego aparece, mayormente tiene ese significado. Por ejemplo, podemos ir a lo que muchas veces se menciona para hablar del fuego de Dios, porque queremos arder como la zarza arde por tu poder. Si bien la zarza no se consumía, el fuego de Dios tampoco nos va a consumir. Pero lo que estaba haciendo el fuego es purificando el lugar. Cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice: saca el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. ¿Por qué? El fuego de Dios estaba santificando ese lugar. Entonces, la presencia de Dios con fuego es para santificación. Entonces, teniendo ya eso en mente, no siendo que hay otras oportunidades que el fuego aparece de diferente forma, como figura, no el fuego real, sino como figura, hablando de algo interno, que hay como un fuego ardiendo dentro de nosotros. Y aún cuando los discípulos iban camino de Emaús, dice que ellos sentían que había un fuego ardiendo cuando Jesús le hablaba de la palabra. Entonces, esas son las reacciones y la sensación que uno tiene de algo interno. Pero el fuego específico, cuando aparece para purificar. Vamos a leer un pasaje, o varios pasajes. Yo voy a ir relatando, porque ahí en Primera Crónica, David, como dice el primer versículo allí, que Satanás, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Ese es el primer versículo. O sea que Satanás está intentando hacer cosas en contra de lo que Dios quiere. Y dice, se levantó contra Israel, se levantó contra el pueblo de Dios e incitó al principal, ¿no? Al rey, para que hiciera algo que Dios no estaba pidiendo ni quería. Ellos venían de tener unas cuantas guerras con personas que tenían como a David gigantes. Aún el hermano de Goliat estaba allí y otros gigantes, y el pueblo de Israel lo había vencido. Entonces venían de ganar batallas. Y de pronto, incitado por Satanás, David dice: vamos a contar el pueblo a ver cuánta gente de guerra tenemos. O sea, ahí David perdió un poquito el rumbo y comenzó a perder, digamos, la visión que Dios tenía para lo que él quería hacer con su pueblo y con este rey que era David, que la palabra del Señor dice era conforme al corazón de Dios. Pero David perdió eso en ese momento e hizo algo, como dice el versículo 7 allí: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Esto nos habla de que
cuando uno hace algo en contra de lo que Dios desea o quiere, tenemos un gran problema porque Dios se desagrada. Muchos pueden estar en desacuerdo. Ahí el capitán que tenía estaba en desacuerdo, pero lo que más importa acá es que Dios estaba en desacuerdo y no le agradó lo que David estaba haciendo. Ahora ustedes pueden prestar atención, porque la palabra de Dios en el versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Un número grande para ese tiempo, 70.000 hombres muriendo por una peste que Dios había mandado. Ahora fíjense que Dios no se la agarra con David. Yo creo que cuando dice que Satanás incitó a David, no es que David estaba dando vueltas ahí mirando el cielo, mirando la tierra, mirando las cosas, y se le ocurrió. No, Satanás le incitó de alguna forma, o alguien cercano, o alguno de los que estaban tratando de aconsejarle. Me hace recordar, por ejemplo, a este nuevo presidente que tenemos, que mencionó algo del anterior presidente, que tomaba whisky o algo, digamos, de mucho valor. Whisky no era, como es, champagne de una marca X, muy caro, y después se entera de que el antiguo presidente era abstemio. No era tan abstemio, pero no importa. Pero parece que algo pasó ahí entre los consejeros, y entonces él menciona en una parte: me vendieron pescado podrido. O sea, le dijeron algo que no era real. Y yo creo que acá con David pasó exactamente lo mismo. Alguien le susurró, alguien le dijo: contamos, a ver cuántos somos, a ver a dónde podemos llegar, cuánto podemos hacer. Y se olvidó que la guerra es de Dios. El poder está en Dios. Y allí Jehová se levantó en iras y se enojó contra el pueblo, y murieron esos 70.000 hombres. Y dice que envió, así Jehová envió al ángel a Jerusalén para que la destruyera. Dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. En el versículo 16 dice: y alzó David sus ojos y vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Esto hablaba de que iba a haber una destrucción completa de la ciudad santa, la ciudad de Dios. Y me imagino el rey ya dándose cuenta de que todos estos problemas venían. Se debe haber angustiado, se debe haber llenado de congoja y preguntado: ¿qué hice? Y entonces el ángel le dice, por medio de un profeta que estaba allí, Gad, le dice a David que subiese y construyera un altar a Jehová. Y esto acá quiero poner, como hice la vez pasada, haciendo altar a Jehová, que nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Que Dios siempre pide que pongamos en alto algo. Yo creo que nuestro altar es nuestra vida. Si nosotros levantamos nuestra vida delante de Él y decimos: bueno, este es mi altar, yo me entrego como sacrificio, así como lo hizo el Señor Jesús.
Nosotros tenemos que saber que nuestro altar siempre tiene que estar en alto, siempre tiene que estar levantado delante de Jehová. Él pide eso. En toda la Biblia está hablando de que levantemos altar al Señor. Y eso habla de sacrificio, eso habla de trabajo, eso habla de una disposición. Por eso yo a veces me siento conmovido, dolido, molesto, con la nueva filosofía de decir, no, pero yo puedo estar adorando en mi casa, y yo estoy bien con el Señor en mi casa. Esa es la comodidad. Eso es lo que Dios no quería, por eso hizo edificar un tabernáculo, por eso después permitió que se edificara el templo, y después lo reedificaron al templo. Y la presencia de Dios aparecía allí. Pero también pide eso, que edifiquemos un altar. Y allí David, en el versículo 26, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en la que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Dice, Jehová, cuando levantó el altar, puso el sacrificio del holocausto, las ofrendas de paz, invocó, oró a Dios, y Jehová es el que le respondió, y le respondió con fuego, fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. El fuego estaba mostrando algo importante de lo que acontecía en ese momento. Fuego desde los cielos sobre el holocausto, sobre lo que vos ponés delante de Dios, es lo que aplaca la ira de Dios. David había pecado, había hecho algo que a Dios no le gustaba. Y le dijo, edifica un altar, porque si no, seguirá la mortandad, seguirá la destrucción, seguirán los problemas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros levantamos nuestra vida a Dios y le decimos, acá estamos, este es mi sacrificio delante de ti, este es mi altar, porque sé que tengo problemas, entonces ahí sí el fuego de Dios viene sobre nuestra vida. Porque la ira de Dios baja y aplaca por ese acto, por esa forma de adorar a Dios, que es con holocausto, con ofrenda, con algo que hacemos y ponemos en el altar. David entendió perfectamente esto, y al fin de su día, él hace una oración que muestra lo que él entendió sobre no hacer la voluntad de Dios, de entender quién hacía la guerra, de entender quién era aquel que podía hacer todas las cosas. Y entonces en Crónicas, primera Crónica 29, versículo 11 y 12, dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya es, oh Jehová, tuyo es, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Esa oración casi en el final de su día, porque él aprendió de que no podía hacer otra cosa que mirar a Dios y creerle a Dios y tener fe en Dios y saber que Él tiene la fuerza, que Él es el que le hace ganar la batalla. ¿Cómo fue desde el principio? Él salió a la luz de todo el mundo, aún del rey Saúl, porque dice,
Jehová peleará por mí. Él es el que me da la fuerza. Aun cuando cuidaba las ovejas, Él me daba la fuerza. Por eso la palabra de Dios habla de que la vid era conforme al corazón de Él. Porque Él ponía la fe sobre cualquier otra cosa. Sobre las armas, sobre las circunstancias, sobre los problemas. Y Dios lo iba librando y librando y librando. Ahora, durante toda la vida de David, nunca vimos que la presencia de Dios se manifestaba como se manifestaba con el pueblo en el desierto, con Aarón y Moisés, ni como en algunas partes de los profetas, o cuando Salomón hace el templo. Nunca la gloria de Dios vino así en presencia, ni aún el fuego de Dios, como lo fue en ese altar, se presentó para David en otra oportunidad. Y yo me preguntaba por qué. Una cosa es que David no necesitaba que Dios probara con fuego, porque ella se había dado cuenta que el fuego era por sus errores. Y él, cuando le hacía reconocer el error, enseguida pedía perdón. David había probado el fuego de Dios y cómo había consumido todo ese holocausto que había puesto. Sabía que era poder de Dios. Eliminaba todos los errores y la ira de Dios bajaba en forma de fuego. Todos los pecados cometidos por David eran limpiados por el fuego de Dios. Pero él también pudo ver la gloria de Dios, pero en forma espiritual. Él sabía que cuando él pedía, Dios le contestaba. Cuando estaba en un problema, Dios era el que lo libraba. La fe le era suficiente para David. Él creía en Dios y seguía adelante. La fe era suficiente para vivir esa vida espiritual que él tenía conforme al corazón de Dios. Nunca tuvo necesidad de la presencia física, de la palabra que nosotros usamos como presencia de Dios, Shekinah. Hay dos palabras que se utilizan para gloria. El Shekinah, que es la presencia de Dios, y Kabod, que es el peso de la gloria de Dios, algo que viene sobre cada uno de nosotros. Entonces él no necesitaba de eso. Él creía simplemente y eso se manifestaba. Se manifestó en toda su vida porque Dios era su paz, Dios era su descanso. Él descansaba, su corazón estaba en paz, confiando en Dios. Ese peso de la divinidad de Dios era lo que él comprendía en su mente y sabía que eso le liberaba de sus enemigos. David había probado en la vida que la fe era lo más importante. Por eso mayormente sabemos que Dios tiene un concepto de aquellos que piden señales. Dice, la generación incrédula demanda señal. El pueblo era un pueblo incrédulo, por eso necesitaban señales. Y a veces nosotros pedimos señal de Dios, porque nos falta la fe de creerle que eso va a ser así. Y así dice la palabra de Dios, que en las circunstancias difíciles, cuando tenemos problemas, cuando se nos presenta el enemigo, cuando nos incita la maldad, cuando hay cosas que no corresponden, tenemos que pasar esa tribulación y creer que Dios está con nosotros. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 17, la palabra del Señor dice,
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí está, este versículo nos habla de leve tribulación, no habla de una gran tribulación. Nuestras tribulaciones son hasta que nosotros podemos soportar. Nadie va a recibir más prueba de la que puede soportar. Dios ya nos tiene controlado, sabe hasta dónde podemos llegar. Tenga mucha o poca fe, el Señor sabe. Y los va a probar y nos va a probar en la prueba. ¿Para qué? Para que se hagamos mejores. Y dice, para que cada vez tengamos más excelente peso de gloria. Y ahí está utilizando, digamos, la idea de el cabot como peso y la gloria como más peso. O sea que podríamos decir, como dice el versículo, que iremos de poder en poder, de gloria en gloria. O sea que la carga de nuestra responsabilidad en medio de la tribulación es que en medio de la tribulación vamos a glorificar el nombre de Dios y vamos a sentir que esa es nuestra responsabilidad. Pero los que no reciben a Cristo, los que no quieren reconocer que Cristo es la salvación y no pueden ver que Cristo es la gloria de Dios, la palabra del Señor dice en Juan 1:4, Juan 1:14. Está ahí atravesado, parece. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Cristo está presente. La gloria de Cristo se vio por todo lo que hacía y aún por haber resucitado de los muertos. Pero todos los milagros, todas las señales que hizo, era para mostrar a un pueblo rebelde que no le recibió. Pero la palabra de Dios dice, y todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano tiene la posibilidad de estar en la gloria de Dios. Todo ser humano tiene la posibilidad de estar en la gloria de Dios, gloriarse en ese peso de gloria, en lo que Dios trae. Pero aquí este versículo dice, estos son expulsados de esa posibilidad porque su pecado no se lo permite. Por eso está el fuego de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Nosotros tenemos que pensar que hay una posibilidad para nosotros como seres humanos, que si recibimos a Cristo como Salvador, podemos tener ese peso de gloria, ese fuego que purifica nuestra vida y la posibilidad de que la gloria de Dios se manifieste. Como iglesia, tú y yo tenemos que aferrarnos a la fe que tenía David, creer que cuando tenemos algo lo presentamos a Dios y el fuego de Dios viene y se derrama sobre nuestra vida. Si quiere pedir el fuego, sepa que es para purificar su vida, su corazón. Aférrate a la fe y creer que Dios va a hacer algo maravilloso en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros, los que estamos en el camino del Señor, nos están viendo, nos están mirando. Decía, ¿cuál es la gran nube de testigos? Los ángeles están mirando lo que nosotros hacemos.
El cielo está mirando lo que nosotros hacemos. Los que han partido la presencia de Dios están mirando lo que nosotros hacemos. Entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos y quitémonos todo peso y dejemos que el peso de la gloria de Dios venga sobre nuestra vida. El pecado, estas cosas que no nos dejan avanzar. Por eso cuando Salomón hace esta oración, en medio de ese sacrificio que hace cuando el templo se edifica, él quiere adorar. Y en Segunda Crónica, capítulo 7, versículo 1, 2, 3, en adelante dice: cuando Salomón acaba de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. Consumió todo lo que había, todas las víctimas, todo ese holocausto que había preparado. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice que los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ustedes presten atención a esto. Primeramente tenemos que ver que sin fuego no hay gloria. Sin fuego no hay gloria. No hay gloria ni llenura. A veces nosotros, Señor, llena no, y estamos llenos de pecado, llenos de errores, llenos de problemas. Necesitamos hacer un altar y ver que el fuego consuma todo lo que nos sirve de nuestra vida. Entonces la gloria de Dios va a descender, la gloria de Dios se va a presentar por medio del Espíritu Santo y nos va a llenar por completo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, seguramente estamos llenos de otra cosa. Así que hagamos ese altar, como lo hizo Salomón. Y allí, cuando el pueblo vio ese fuego que descendía y la gloria de Jehová que estaba sobre la casa, se postraron. Tuvieron una actitud de adoración, una actitud de humillación. Y comenzaron a adorar a Dios. La adoración puede ser de muchas formas, pero adorar a Dios quiere decir darle la honra, la gloria, hablar de Él y saber que Él puede hacer muchas cosas. Y alabaron. Seguramente hablaban, seguramente cantaban, seguramente danzaban. Todo lo que uno puede expresar para adorar a Dios y alabarle. Pero otra de las cosas que dice, ellos dijeron: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ellos hablaron, se expresaron, comenzaron a publicar lo que era Dios. Una pregunta para nosotros. En lo que va de este mes, ¿a cuántos le han dicho que Dios es bueno y misericordioso? Y que su misericordia es grande para siempre. Por eso envió a su Hijo para morir en la cruz. ¿Habla usted de Dios? ¿Hay adoración? ¿Hay alabanza a Dios con medio de sus palabras? Ellos abrieron su boca. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Si no podemos ver el fuego de Dios actuando en nuestra vida, no va a haber gloria, no va a haber llenura. Ese fuego se manifiesta porque la ira de Dios está contra el pecado. Y yo creo que sí necesitamos el fuego de Dios para que nos purifique. Siempre hay fuego cuando hay pecado de por medio.
Siempre es necesario el fuego cuando aún el pecado está en medio. El fuego es purificador, como hablábamos anteriormente. El fuego quema todo. El fuego consume. Se siente el poder del fuego. Se ve el accionar del fuego. El fuego es algo que va a hacer que nuestra vida cambie por completo. Primera Reyes, capítulo 18, del 37 en adelante, dice: respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Estaba hablando aquí Elías a un pueblo rebelde, a un pueblo que se había vuelto a otros dioses. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Reconocieron allí la gloria de Dios y empezaron a hablar de Él, porque había un sacrificio en medio. Cuando hay pecado en medio, hay fuego. Cuando hay un sacrificio en medio, se manifiesta la gloria de Dios. Vuelvo a repetirlo. Cuando hay pecado en medio, el fuego de Dios aparece. Aparece el fuego para quitarlo, para purificarlo. Pero cuando hay un sacrificio en medio, la gloria de Dios se manifiesta. Por eso es necesario el sacrificio. Por eso es necesario poner algo delante de Dios. Es como una aceptación del sacrificio que uno ha levantado. Esto agrada a Dios. Y el pueblo puede glorificar y resplandecer por la gloria de Dios. La gloria de Dios es palpable, más que el fuego. Se podrá palpar en el templo. Cuando los sacerdotes venían no podían entrar porque la presencia de Dios tan grande te va a conmover profundamente. Te vas a sentir algo más allá de lo común de tus sentimientos, algo mucho más profundo, porque está llenando tu vida, está llenando el lugar. En Levítico 9, 23, 24 dice: y entrando Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se les apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió los holocaustos con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, adoraron y se postraron sobre su rostro. Si la gloria de Dios emana sobre este lugar, seguramente lo va a hacer con fuego. Cuando sienta que Dios está limpiando su vida, allí la gloria de Dios y su presencia se va a hacer notoria. Lo que Dios representa para el hombre es fuego y gloria. Para que haya gloria necesita fuego, limpieza, pureza, purificación. Todo lo que el hombre puede hacer en esta vida y mostrar o sentir poder por lo que hace o lo que dice, no sirve de nada. 1 Juan 2, 15 y 16, del 15 al 17 dice: no ames al mundo ni las cosas de este mundo, sino el que ama, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos enorgullece es una gloria vana, una gloria vacía, no tiene sentido, no es la gloria de Dios. Muchas veces nos jactamos de lo que podemos hacer, pero tenemos que jactarnos de lo que Dios hace en nosotros, o Dios hace por nosotros, o por medio de nosotros, siempre dándole la gloria de Dios.
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te presentes en el altar de Dios, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice Romano. Un sacrificio vivo, para que la gloria de Dios como fuego venga sobre tu vida, te limpie por completo y seas lleno. Esa es su voluntad, llenarte por completo. En el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón, aquel que vio esa gloria en el templo, dijo en Eclesiastés 1, 13 y 14: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, he aquí, todas ellas es vanidad y aflicción de espíritu. Y en el versículo 15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Está incompleto, está torcido. Y si andamos en lo que este mundo es, en esa vanidad, en lo que ven nuestros ojos, en lo que nos impulsa nuestro cuerpo, nuestra carne, todo va a ser torcido y no se va a poder enderezar. Todo va a ser incompleto y no se va a poder contar. Así cuando nosotros decimos que cuando Dios estemos delante de Dios, va a estar contando y yo estaré entre medio de ellos, en esa cuenta no vamos a estar si estamos en la vanidad de este mundo, en la vanidad de nuestro corazón. Pero la gloria de Dios se manifiesta. Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios puede hacer un cambio, la gloria de Dios se puede manifestar, siempre y cuando nos presentemos como sacrificio. Gloria y fuego. No puede haber gloria si no hay fuego. De Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. De esa forma se va a manifestar la gloria de Jehová en nuestra vida. Cuando pidamos fuego, estamos pidiendo que Dios nos limpie. Y es bueno que lo pidamos, pero la gloria de Jehová es aquella llenura que Él quiere hacer en nuestra vida. En algunas oportunidades yo les he hablado que cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual en Él tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bajó sobre Él como fuego. No dice eso, dice como paloma. Esa es la presencia de Dios que trae paz, tranquilidad. Es la Shekinah de Dios. Y el peso del fuego viene sobre la iglesia. Cuando en el Pentecostés dice: viene un viento recio, y sobre las cabezas de cada uno de los que estaba unas llamas como de fuego, porque necesitaba que los que estaban allí fueran purificados para que sea llena la casa de la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y allí salieron limpios, purificados por el fuego, a predicar llenos del Espíritu de Dios. Yo creo que necesitamos eso: fuego y gloria. Pero pida fuego para limpiar su vida, y habrá gloria en su vida. Que Dios les bendiga.